Buenas tardes, en esta oportunidad tenemos un nuevo encuentro en nuestro conversatorio sobre tus derechos. Este día teníamos muchas ganas de tratar de analizar un tema bastante sensible que es el tema de violencia doméstica, pero sobre todo anticipándonos al problema ya en sí, que es la violencia ya instalada en una casa, y quizás analizar los indicadores previos a cuando ya la violencia está, la violencia física ya está en una relación, eh, ya se está cometiendo y ya es una situación grave. Entonces, la idea para esto era conversar con un abogado penalista que es Francisco Ursic. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, bueno, gracias por la invitación y un saludo a vos y a toda la gente de Tus Derechos que siempre los vengo siguiendo por las redes sociales. Sí, ya has participado en otras oportunidades, así que ya te tenemos como un consultor permanente de todo lo que es derecho penal para tus derechos, así que muchas gracias nuevamente por tu participación. Em, Oh, Natalia. bueno, sabemos que justamente la cuarentena lo que ha hecho ha puesto una alerta, sobre todo en las situaciones que se viven en el interior de cada una de las casas y sobre todo, bueno, el índice de femicidios ha aumentado notablemente, han aumentado las consultas en los números que son justamente para recibir asesoramiento y para derivar aquellas situaciones de violencia doméstica a determinados sectores, a tener, digamos, la contención suficiente, que son estos números, los repetimos, el 144, y que es para todo el país, y el 137 para algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, ante situaciones de urgencia, siempre llamar al 911, ¿no? Esto como para tenerlo en cuenta antes de iniciar nuestra conversación. Pero bueno, sabemos que como decíamos antes, la cuarentena lo que ha hecho ha puesto una alerta y bueno, situaciones que antes eran más oxigenadas, ¿no? Con el agresor, hoy en día nos ponen que estamos sometidos en este aislamiento a quizás una de las personas integrantes de nuestro grupo familiar que convivimos permanentemente y estamos justamente con el agresor permanentemente. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante esta situación si hay índice, o sea, hay un indicador previo que nos va a demostrar que esta persona quizá en el noviazgo puede haber hecho algún acto, algo que nos vaya indicando que la convivencia puede llegar a tener signos de violencia física mucho más graves que un juego de manos o un celo por determinada vestimenta. Entonces, creo que Francisco nos puede dar un detalle sobre evidencias científicas que hay sobre este tipo de indicadores, que sería muy interesante escucharte, Francisco. Buen día. Bueno, gracias por la presentación. Sí, este es un problema que vemos a diario en el ejercicio de la profesión, en el derecho penal, y que las escaladas de violencia hacia la mujer, a la violencia de género, van en ascenso, ¿verdad? Y es preocupante. Si bien nosotros tenemos, la sociedad o las mujeres principalmente tienen que saber que hubo un avance de la legislación penal para resguardarlas, para protegerlas, basta recordar que antiguamente el viejo Código Penal del año 1921 no le daba la protección al género como la tenemos hoy en nuestra legislación actual. Al contrario, le daba la espalda muchas veces. Un ejemplo, Natalia, recordarás vos cuando se hablaba de un delito que era el delito contra la honestidad o los delitos contra el honor. O sea, por ejemplo, los delitos de abusos sexuales antiguamente, cuando se cometía contra una mujer, estaba titulado con delitos contra la honestidad. O sea, significaba para la interpretación de los jueces que si una mujer no era honesta, se podía hacer cualquier cosa con una mujer. Ahora, ¿quién moralmente o socialmente determina si una mujer es honesta o no es honesta? Y hace 30, 40 años se daba ese debate. Hoy en día nadie puede poner en tela de juicio esto, fue derogado ese criterio, gracias a Dios, por el Código Penal. eh, la participación de la mujer a nivel social se le está dando el lugar que realmente le corresponde.
y a veces cuesta acomodarse a los tironeos, ¿no? Porque siempre se dice que existía desde la figura penal, esa figura patriarcal, esa figura, el hombre, la mujer es, como estaba casada legalmente, es la mujer de, como una pertenencia. Esto lo define bien muchos juristas en la actualidad. No le daban el lugar a la mujer que le corresponde y lamentable muchas veces se la tomaba como una cosificación, y como una cosa inclusive, ¿no? Algunas personas que no le dan el valor que verdaderamente tienen que tener, el respeto a la persona como tal. Es así donde hoy en día la mujer, las personas tienen que saber, los hombres también, pues tenemos que respetar como corresponde. Existen indicadores que la mujer tiene que tomar conciencia, tiene que tomar una realidad de que algo que le parezca quizás menor en el acontecer posterior puede llevar a hechos muy graves. Un ejemplo, vos lo has indicado muy bien recién, hay un Instituto Nacional de Derechos Humanos que sostenía que estos indicadores hay que, como alertas, hay que tenerlas en cuenta para no llegar a un mal mayor. Por ejemplo, el celo. Obviamente, el celar a una persona, puede haber un celo por un querer, un celo lindo, que es de querer a una persona, pero ya cuando ese celo se convierte en un celo enfermizo, obviamente no está tipificado como delito un celo, tampoco está tipificado como una contravención. Entonces, obviamente en ese caso no se puede hacer una denuncia penal porque una persona es muy celosa. Pero ese indicador de celo, después viene una escalada mayor todavía, que puede ser, por ejemplo, la del hostigamiento o una contravención, o muchas veces afectar la privación de la libertad de la mujer, ¿correcto? Por motivo y desencadenante de ese celo. Siempre cuento una anécdota que me la contaba un colega que había tenido un caso donde el hombre se iba a trabajar y tenía como costumbre, por los celos que le tenía la mujer, en dejarla encerrada, en llevarse la llave de la puerta de la casa. Y una de oportunidad, el hombre se olvida de cerrar la puerta y la mujer sale corriendo para decirle al marido que se había olvidado de cerrar la puerta de su casa. Fíjate que ataque no solo a la libertad de esa persona, sino a la violencia psicológica y a la violencia doméstica, ¿no? O sea, tenemos que despertar de alguna manera, porque sé que para la persona que está siendo víctima de violencia de género tiene un montón de factores concatenados a tomar una resolución como para denunciar a alguien. ¿Por qué? La dependencia económica, la dependencia social, el mantenimiento de la casa, el mantenimiento de los alimentos de su hijo. Hace todo eso que la persona que ejerce la violencia lo hace sobre seguro, porque de haber alguna denuncia contra él, tiene como desencadenante estos factores que va a tener la mujer. Y muchas veces la mujer es rehén del propio sistema, donde no quiere perder su domicilio porque si el hombre cae detenido, tiene una denuncia, no se puede pagar el alquiler y la tienen que desalojar, o porque no va a tener la plata para el colegio para los chicos, o porque no va a tener, por ejemplo, la cuota alimentaria. Entonces, el enfoque de la violencia hay que tomar conciencia que no es solo violencia física, no solo es violencia psicológica, también hay violencia doméstica, también hay violencia muchas veces a nivel laboral, también hay muchas veces violencia a nivel de muchos factores. Entonces, este momento, este punto de encuentro para decir basta y para poder entre todos, este es un punto de encuentro para eso, para tomar estos indicadores y poder o cortar una relación que se precipite en situaciones mayores. El celo es un indicador totalmente. El control total sobre las relaciones o el marco relacional de la persona. O sea, eso afecta a la propia libertad de una persona, de la libertad de movimiento, la libertad de contacto, la libertad de relaciones. Es así donde te revisan un teléfono, donde te revisan una agenda, donde directamente tienen tus claves de tus redes sociales y donde te hacen un monitoreo y un control de con quién puedes hablar y con quién no puedes hablar. Eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Y muchas veces la mujer accede a estas circunstancias. Entonces, cuando una mujer o una persona ve que de alguna manera se está afectando estas circunstancias, tiene que actuar en consecuencia y tratar de cortar la relación, Natalia. Son indicadores. Otros indicadores importantes
que ha dado este Instituto Nacional de Derechos Humanos es muchas veces el hombre violento, el hombre golpeador, da un mensaje que no es golpear a la mujer, pero golpear objetos, romper objetos, golpear contra una pared mientras se está discutiendo. Y yo siempre les digo, ese golpe que hizo una pared o ese daño que causó en tirar un plato, el próximo sos vos, es tu cuerpo. No aguantes esa circunstancia, si no querés denunciar, retírate y cortá la relación. ¿Me explico? Son indicadores. Sabemos que esos indicadores, Natalia, donde se va creciendo, ya ahí empiezan a aparecer delitos menores, obviamente porque no llegamos a un homicidio, pero puede haber una lesión leve o una lesión grave, puede haber delito de daños, en causar, por ejemplo, ha habido casos en que se ha roto los objetos de comunicación de la mujer, su teléfono celular, su computadora, es un delito de daño. Entonces, esos indicadores de delitos menores te están previniendo de circunstancias de delitos mayores. Yo sé que la decisión es importante por todo lo que se juega, ¿correcto? Pero yo digo de que a medida que vamos aceptando esta escalada de violencia, se está muy cerca, lamentablemente, eventualmente de un femicidio o hasta inclusive de abusos sexuales contra la propia voluntad de la mujer. Esto sucede con el concepto de cosificación que se tenía al respecto de la mujer, en donde el hombre, por pensar que es el marido o pensar que es la pareja, puede hacer lo que quiera con la mujer. Gracias a Dios, para ir redondeando este concepto, ya ha habido muchas mujeres valientes que han denunciado por abuso sexual a su propio marido, a su propia pareja, ¿sí? Porque no se ha respetado la decisión y la voluntad de no querer en ese momento tener relaciones, por más que sea su propio marido, por ejemplo. También el tema de denigrar, de humillar a través del lenguaje verbal, ¿no? Esta cuestión que a veces es invisible para muchos, pero que es tan hiriente, ¿no? Cuando se ejerce contra una persona y es algo sistemático. Esta cosa de que lo que decís vos son tonterías, lo único que tiene la verdad absoluta es el agresor en pensamiento, quizás en una reunión familiar o mínimo, o sea, estando la pareja sola también, ¿no? Esto, lo que decís vos son estupideces, o sea, o qué pensás, como que no tenés ni siquiera capacidad de pensar, ¿no? Y quizá también está naturalizado en la persona que es víctima, como que ya es parte de ella desde que nació y lo considera como normal el hecho de que ella no puede opinar o ella no puede pensar por sí misma. Entonces, bueno, nada, estas cuestiones son muy importantes para empezar a despertar esto y es muy difícil a veces, ¿no? Salir de este círculo que la víctima se encuentra, que es para ella absolutamente normal y aceptable. Entonces, ¿cómo, yo te pregunto a vos si dentro de esta investigación y estas evidencias que pudiste analizar, ¿hay alguna forma, ¿no? O sea, digo, más allá de empatizar con la víctima y dentro del circuito de contactos con los cuales esta víctima se encuentra, pero digo, ¿cómo hacer? ¿Qué tiene que hacer esta persona que se encuentra en este círculo vicioso, ¿no? Y que, digo, tiene signos de estar ante una persona violenta que no ha quizá cometido una situación muy grave, pero que sí, como vos decías, a lo mejor hasta pueden ser delitos, pero ¿qué hacer? ¿Dónde ir? ¿Qué tiene que hacer más allá de contarle a una amiga o a un amigo esta situación? Bien. Primero, cuando entramos en hechos de delitos, no debemos quedarnos callados y debemos actuar. Ahora, yo siempre doy un consejo cuando me vienen a ver por este tema, es que en nuestro Estado de Derecho ninguna causa puede avanzar si no hay pruebas. Entonces, yo no soy amigo de hacer un montón de denuncias que después queden en un archivo, porque en un Estado de Derecho hay que ir acompañados con pruebas. Entonces, primero, antes de hacer una denuncia, tratar de documentar o tratar de juntar un mínimo plexo probatorio para que la denuncia sea contundente y se pueda llegar a buen puerto. Por ejemplo, gracias a Dios con la tecnología que existe, con el tema de un teléfono, es un indicio muy importante el poder grabar o filmar una discusión o una situación amenazante, es un medio probatorio. Otro medio probatorio que es el que dijiste vos, que los jueces lo tienen muy en cuenta,
son los testigos indirectos, ¿no? En donde un testigo quizás directamente no vio cuando le golpearon a una mujer, pero sí de pronto le comentó la víctima de violencia de género y es un testigo indirecto. O sea, tratar de que alguna de las personas allegados tengan conocimiento de lo que está pasando para que después en sede judicial puedan de alguna manera declarar, no mediante una testimonial directa, que sea testigo directo, pero ayudan como indicio. Otro punto importante es el siguiente. Gracias a Dios, la sociedad tiene que saber que la legislación y la interpretación de los jueces cambió muchísimo a mucho tiempo atrás. Antes, la víctima cuando denunciaba era una declaración testimonial bajo juramento. Que si ella decía que ocurrió tal cosa y el imputado denunciante de violencia de género decía que eso no pasó, a veces los jueces decían que el testimonio de la víctima es débil, orfandad probatoria porque no está acompañado de otros testigos. Un testigo nullus testigo. Un testigo es nulo. Era la palabra del imputado contra la denunciante. Y la causa caía. Hoy en día ha cambiado el criterio de los jueces en cómo valorar la prueba en los casos de violencia de género. Antiguamente la mujer, con su testimonio solo, esa orfandad probatoria, la causa terminaba en un archivo. Gracias a Dios, hoy los jueces tienen otro criterio, tienen un criterio amplio, en donde le van a dar mucha fortaleza a la declaración testimonial de la víctima. Antes, antiguamente, como decíamos, una declaración contra la declaración del imputado era una declaración débil, un testigo nulo testigo, es decir, un testigo era nulo. Hoy en día no, teniendo la declaración de la víctima, también teniendo algunos indicios, como yo les decía, de llevar a declarar a familiares o amigos que le haya contado las situaciones de violencia por las que ha padecido, alguna filmación, algún video, las pericias psicológicas que se le van a hacer a la mujer para determinar que fue víctima de violencia de género, es una prueba muy importante, como así también a contrario del censo, la prueba que se le va a hacer el imputado, una prueba psicológica, para determinar el carácter de hombre violento, conforme con este proceso. Eso hace a llevar a una responsabilidad penal y eventualmente a una condena. También la mujer tiene que saber, las víctimas de violencia de género, que los jueces ya no les dan posibilidades, como sucedía antes, o premios al golpeador. ¿Qué quiere decir premios al golpeador? Vos sabés que hace muchos años atrás un hombre golpeaba a la mujer y le decía, la golpeé, igual no pasa nada, soluciona el temita con una reparación del daño, una probation, una suspensión de juicio a prueba y listo. Entonces se veía que esto tenía un contrasentido con la ley de violencia de género. ¿Cómo puede ser que un tipo violento golpeó a una mujer, no va a juicio, no va a condena y se somete a una suspensión de juicio a prueba? La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el fallo Góngora, un fallo de la Corte, dice, no señores, usted que ejerció violencia de género en estos casos ya no va a ser premiado con una circunstancia de probation. Sí o sí le va a quedar un antecedente penal y va a tener una condena. E inclusive, Natalia, hasta algunos tribunales ya ni siquiera les quieren dar la posibilidad de un juicio abreviado, es decir, que reconozca el hecho y le den un mínimo de la pena. Los quieren llevar a juicio directamente. Eso también para que sepan que no es que se soluciona con una tarea comunitaria, con una reparación del daño, son casos gravísimos que va a intervenir la justicia y esa persona quizás no vaya detenida, porque capaz que es un delito que no tiene para ir detenido, pero sí le va a quedar un antecedente penal y en otras circunstancias que pudiera actuar, evidentemente va a hacerse de cumplimiento efectivo. Con los cuales los cambios en materia penal han ido acompañando todo lo que tiene que ver a la protección de la mujer, a la igualdad de la mujer en este sentido. ¿Sí? Sí, Si y podemos mejorar muchísimo, pero estamos, a mi humilde entender, en buen camino. claro, justamente dentro de lo que vos venías hablando, hoy en día un agresor que ha cometido un delito de estas características, ¿qué dice el Penal con respecto a eso? ¿A qué se denomina femicidio? ¿Qué es esto? O sea, es un delito, pero ¿cómo? ¿Qué tiene características? ¿Cuáles son, digamos, contra cualquier persona que es violenta? Es el mismo rango de pena. Eso sería interesante escuchar como para ¿Cómo no? saber. Sí, Bien desde el llano para que, claro. que están viendo escuchen.
Originalmente vos fíjate qué contrasentido que era el propio Código Penal, tenía una figura tan patriarcal de alguna manera, que hablaba del homicidio, la muerte del hombre, vinculando también a la mujer, el hombre en sentido general. Entonces, ni siquiera se le daba en el nombre del titulado estos casos graves. Es entonces donde se incorpora en en la máxima pena que tiene el Código Penal, que es la pena de reclusión o prisión perpetua, establecido en el artículo 80 del Código Penal, los casos de femicidio, la muerte de la mujer, aquellas que por cuestiones de desprecio hacia la mujer, en el caso de que actúa en estos casos, va a tener la máxima pena, que no es nada más ni nada menos que la de reclusión o prisión perpetua. Con lo cual le estamos dando con la reforma al Código Penal, al artículo 80, la figura del femicidio que establece la máxima pena del Código Penal, Natalia. Bien, y sobre entonces, teniendo en cuenta, y eso en general, vos tenés idea cuánto dura, porque sabemos que muchas veces esta máxima pena igual puede ser graduada en el momento de dictar sentencia. Entonces, teniendo idea de algún estudio estadístico o algo, en general, ¿cuánto tiempo están estas personas en prisión? Muy bien tu aclaración. Vos sabés que cuando una persona en nuestra legislación, hasta antes de una reforma última que se hizo al código, no existía la reclusión o prisión perpetua, como lo dice la propia letra del código. Es decir, no es que si una persona iba a cumplir toda su vida en perpetuidad detenido. Por los tratados de derechos humanos, de que la persona no es una muerte civil y de alguna manera tiene que resocializarse, hay que probar esa resocialización y siempre se decía que cuando una persona era condenada a reclusión o prisión perpetua, a los 35 años podía recuperar los beneficios de la libertad. Pero ¿qué pasa? Esto es cuestionable ahora porque hubo una reforma en el Código Penal que incluye los casos de femicidio que tienen que hacerse de cumplimiento efectivo. ¿Sí? Con lo cual, si los jueces empiezan a valorar e interpretar bien la reforma última que hubo el Código Penal, eh, esto digo porque van a venir planteos de inconstitucionalidad que dicen que es inconstitucional porque la persona no puede estar de por vida detenida, pero si nos guiamos por la reforma al Código Penal que hubo, para delitos muy graves, entre los cuales están considerados el delito de femicidio, tendría que ser de cumplimiento Obvio. efectivo la condena a reclusión o prisión perpetua. Y te doy un dato que no es menor. Hay una nueva ley, que es la ley de la víctima, que en estos casos, si bien hay una víctima primaria, que es la que fue la víctima del femicidio, no debemos olvidarnos de las víctimas secundarias. Las víctimas secundarias son sus familiares, sus allegados, que también de alguna manera recibieron, digamos, un gran daño y que en estos casos la ley de la víctima les da el lugar que corresponde a las víctimas secundarias, que ya no van a ser huérfanas en el proceso, y que cualquier disposición que se quisiera pedir respecto de la libertad de estas personas que actuaron en el delito de femicidio, se les va a dar una inmediata intervención a los familiares de esta persona que fue asesinada para que también den su opinión al respecto. Esto es muy importante porque no nos estamos ocupando nada más del castigo, digamos, de la pena a la persona, sino también pensando en el más allá, en las víctimas secundarias que son sus familiares, que es muy importante y antes no se los tenía en cuenta. Perfecto. Sí, y también esto, ¿no? Como para ir cerrando dentro de lo que es los conceptos que quizá tenía pensado hablar, esto de no meterse, ¿no? Esa, cómo cambió también esto. Siempre, en general, o sea, yo desde chica era que mirar una situación quizá en una plaza, en un lugar público, y bueno, no mires porque es cuestión privada, es de la pareja, o escuchar a algunos vecinos y decís, no, es algo privado. Entonces, eso cómo fue cambiando y cómo quizá estamos siendo entrenados y formados de otra forma para decir sí, hay que meterse, ¿no? O sea, y la pregunta es, ¿cómo nos metemos, Francisco? O sea, dentro de la ciudadanía que observa como terceros una situación violenta,
qué hacer en esos casos? Bueno, Cómo actuar sin perjudicar aún más la situación? Porque muchas veces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pero ¿qué hacer como para ayudar a la víctima? este caso es muy puntual el que planteas, Natalia, porque muchas veces las personas que escuchan estos casos de violencia son los propios vecinos o vecinas. Ujú. Entonces, si este tipo es violento con su propia mujer, ¿qué me resta a mí si lo denuncio que soy una vecina? Entonces, muchas veces las personas no actúan, quizás por temor también. Pero bueno, también se flexibilizó bastante nuestra legislación, en donde se pueden hacer denuncias anónimas, llamar al 911, muchas veces preservar su identidad al respecto. Entonces, en esos casos puntuales, nos comprometemos, sí, en poner en conocimiento de la autoridad que está sucediendo tal cosa, pero pedimos preservar nuestra identidad o pedimos no tomar más intervención de la mera denuncia o del mero puesto en conocimiento de la autoridad. Y gracias a Dios, la autoridad va a respetar esa voluntad y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Eh, tienen que saber que la policía, por ejemplo, son funcionarios públicos y tienen que actuar ante delito de acción pública. Entonces, ¿qué significa esto? Que no necesita escudarse en una declaración testimonial de un vecino que haga una denuncia, sino con que le demos el conocimiento que está ocurriendo un delito de acción pública, que está habiendo violencia en tal lugar, ya hicimos bastante. Ya interviene la autoridad y ellos se van a encargar de recolectar los elementos probatorios, de poner en resguardo a la víctima de violencia de género. Lo peor que nos puede pasar es que nos gane el temor. Ahora, nadie puede asegurar de alguna manera de que a nadie le va a pasar nada. Hay una realidad, nosotros vivimos en un estado en que todos estamos en riesgo, ¿sí? Estamos en riesgo de que nos roben, estamos en riesgo de que nos maten, estamos con un riesgo profesional de nuestra actividad. Entonces, el testigo está en riesgo muchas veces, el fiscal también está en riesgo muchas veces, el juez también está en riesgo muchas veces, los abogados también estamos en riesgo muchas veces. Y el compromiso al que vos te referís es que todos de alguna manera estamos expuestos a un riesgo para vivir en un Estado de Derecho en donde hoy por vos, mañana por mí. Hoy van por vos, pero mañana pueden venir por mí. El testigo que yo hoy necesito, mañana pueden necesitar de mí. Eso es compromiso del Estado. Y lo que tenemos que saber todos es que el Estado no es un ente abstracto que no existe. El Estado existe. El Estado somos cada uno de nosotros. Y depende de cada uno de nosotros, en el compromiso social que tengamos, en que las cosas cambien. Siempre digo, no hay acto más bajo que actos de violencia de género, es ir contra tu propia naturaleza, contra el propio respeto a la dignidad humana como tal, ¿sí? Por eso hay que actuar enérgicamente en este sentido y no quedarnos de brazos cruzados, colaborar en este caso puntual, poniendo en conocimiento de la autoridad y si queremos no nos comprometamos. Claro. Y también digo, si somos un contacto estrecho con la víctima, también acompañar, creerle, estar permanentemente en contacto, no perder este vínculo, tampoco ahora en este aislamiento obligatorio que hace también las cosas mucho más complicadas, pero el estar siempre es importante, la escucha activa, ¿no? Que todo el mundo habla, y decir, bueno, es estar nada más, preguntar cómo estás, estás bien, quizás sin comprometerla en alguna, digo, en estos mensajes que a veces pueden ser confusos y que si el agresor está permanentemente mirando el teléfono, por supuesto no vamos a preguntar sobre él, pero bueno, nada, cuestiones para tener en cuenta y no abandonar a la persona que está siendo víctima hoy más que nunca hay que estar y acompañar y siempre, por supuesto, creerle, ¿no? En todo lo que dice, porque es importante para aquel que está sufriendo que haya alguien de confianza sobre justamente pueda depositar todo eso y en algún momento resolver sus problemas, porque también hay que dar tiempo a las víctimas, no es fácil. Y a veces desde afuera se ve fácil, pero creo que es importante también empatizar y ponerse en los zapatos, ¿no? Como dicen, de aquel que está atravesando esta situación, que por supuesto no es nada sencillo salir. Pero si hay personas que nos estén brindando contención, por supuesto que se nos va a agilizar o podemos dar herramientas o poder
poder decirle que escuche este conversatorio, poder llamar al 144, al 137 o si hay una situación mucho más grave, por supuesto, al 911. Pero siempre estar, ¿no? Me parece que es un mensaje importante, sobre todo esta situación puntual que estamos atravesando, se hace mucho más difícil estar con la víctima, pero no hay que abandonarla. Me parece que ahí es el punto clave, ¿no? De acompañar. Hay un dato que no es menor, Natalia, que por esto lo quería dejar como importante, y que es para la mujer que toma una decisión de denunciar. Ujú, Obviamente, todos nos podemos equivocar, ¿sí? Y ese hombre violento, evidentemente, también se equivocó. No existe, obviamente, la pena de muerte que lo vamos a crucificar o colgar en una plaza pública. ujú. Pero sí, vamos a hablar claro, no existe la pena de muerte. Pero si no estamos hablando de, obviamente, de un femicidio, pero de hechos de lesiones o de amenazas, lo cierto es que gracias a Dios la justicia, o tenemos como ciencia auxiliar de la justicia, lo que son las pericias psicológicas, psiquiatras, etcétera. Esto es muy novedoso lo que te voy a decir. Actúa la denuncia. La mujer víctima de violencia, de una amenaza, de una lesión, actúa. Se pone en marcha en todo el proceso judicial. Pero esa mujer puede pensar, sí, pero esto a futuro no lo quiero ver al padre de mis hijos entre rejas o con una causa penal. Es valedero también ese planteo. Hay muchos jueces que en la actualidad, es la última jurisprudencia que te estoy dando, han tomado en cuenta y en consideración esto. Y al momento de ir a un juicio y de avanzar, la vuelven a llamar a la víctima a ver cómo está ese tejido familiar o social o de relación. Ese tejido de alguna manera se reanudó con terapia, con trabajo. Hay gran cantidad de la mayoría de los jueces que se están acogiendo a la voluntad de la víctima de hacer un paso al costado en la tramitación y la continuación de la causa judicial. ¿Qué quiere decir esto? Es muy claro lo que digo. Se tienen que dar todos los estándares de que la mujer no es extorsionada, no es de alguna manera presionada, donde el fiscal determina que es voluntario y que realmente ese acto, ese abrupto de violencia quedó atrás. Hay muchos casos de muchos jueces y fiscales que van a trabajar en compañía de la decisión de la víctima en no seguir avanzando el proceso. Es decir, así como se le escuchó a la víctima en el principio, también se la va a escuchar a la víctima en el final. Ujú. Con lo cual la mujer tiene que saber en muchos casos que su última decisión va a ser en la mayoría de los jueces y de fiscales que marque el destino de la persona violenta. Con lo cual va a tener una nueva posibilidad de perdonarlo en esa circunstancia y evitarle una condena. Esto es muy nuevo, Natalia, que se está viendo como un resorte importante para ver si se puede recomponer ese tejido de relación familiar, de noviazgo o de matrimonio, teniendo en cuenta todos estos intereses que existen entre ellos, ¿no? Casi es muy importante que la mujer lo conozca. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. No sé si querés agregar algo más, pero me parece que quedaron claros los puntos que queríamos tratar y sobre todo siempre en estas charlas lo que hacemos es introducir muy brevemente todos los conceptos tratando de que justamente se haga un panorama general, ¿no? Nadie pretende salir experto de ningún tema, es justamente un lenguaje muy llano, muy coloquial para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Así que muchas gracias y bueno, esperamos volver a encontrarnos en alguna nueva oportunidad. Siempre un placer. Por supuesto, gracias a vos por la posibilidad y un abrazo muy grande a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Bueno, como siempre, cerramos este conversatorio y a la espera de un nuevo tema para abordar juntos con ustedes que siempre nos acompañan. Gracias y hasta luego. Buenas tardes.